Desde que salieron del hotel, los participantes en la clásica Torre Don Jimeno se temían lo peor. Una mañana fría y desapacible les dio la bienvenida a la quinta cita de la Copa de España Élite y Sub-23. Resguardados en los vehículos de equipo, los ciclistas veían cómo la situación empeoraba por momentos. El agua no tardó en aparecer y en humedecer los sueños de la organización que hace posible esta carrera. Todo un año trabajando y ha tenido que ser hoy cuando caiga el agua. El agua siempre es bien recibida porque es bueno para todo, pero evidentemente esa preocupación va por dentro porque va consiguiente riego para toda la organización, ciclistas, motoristas y todo en general. Esperemos que tengamos suertes, deje de llover, se desarrolle todo bien. Con los paraguas a pleno rendimiento, los 140 participantes inscritos en la prueba no tardaron en aparecer por el control de firmas. Cada uno con sus objetivos bien definidos y todos mirando de reojo al líder. Eduard Prades estrenaba el maillot amarillo conseguido en el Memorial Balenciaga. La clave es llegar fresco al final, que todo vaya bien, que el equipo responda y bueno, que no se descontrole mucho la carrera para poder al final controlar los puntos o bueno, si se puede luchar por la carrera con alguien del equipo, pues aún mejor. Se preveía una carrera durísima para ciclistas y bicicletas, por lo que todos los detalles debían cuidarse al máximo. La mecánica y sobre todo la estrategia eran fundamentales. Poco importaba el lugar escogido para recibir las últimas instrucciones. Había que tener muy claro cuál era la meta a conseguir. Sobre todo, si estás peleando por la general de la Copa, como es el caso del equipo Acisa. Tenemos distribuida ya, tácticamente ya tenemos la carrera ya distribuida. Hay varios puntos claves y desde luego el kilómetro 117 es el que va a marcar el devenir de la prueba. Allí jugaremos nuestras bazas. Tenemos a Testra, tenemos a Basolo, que son prácticamente nuestras bazas más seguras. La lluvia arreció justo antes de que comenzase la carrera. Tras el protocolario corte de cinta y con una puntualidad británica, se puso en marcha la 28ª edición de la clásica de Torre Don Jimeno. Por delante, 168 kilómetros de lucha contra un recorrido exigente y contra una meteorología que convirtió la carrera en épica. Desde el inicio se planteó una batalla constante. Con las fuerzas intactas y un inicio en bajada, los ataques se sucedían. La carrera comenzó muy viva, con un ritmo de pedaleo intenso y una velocidad que en sus primeros kilómetros alcanzó los 60 de media. Además, dejó de llover, por lo que no tardaron en sobrar los chubasqueros y en llegar las primeras indicaciones desde los coches de equipo. El Mopesa de Antonio Pineda controlaba la situación y dejaba hacer. Prades iba cómodamente instalado en el pelotón. Por delante, los miembros del KTM y el Caja Rural eran los encargados de animar la carrera. El paso por Alarilla nos dejó la primera escapada seria de la jornada. Jesús Quintanilla del Cajamar y Manuel Alberto Molina del Julimar cogieron unos metros en el paso por esta población. Andrés Sánchez, del Mutua Levante, no tardó en sumarse a la fuga. Al pasar por el primer sprint especial situado en Arjona, los tres fugados tenían 1 minuto de renta respecto al pelotón. Se había cubierto 1/4 del recorrido. Por detrás, Samolenkov y Samuel Nicolás saltaban en busca de los escapados.
El gran grupo seguía controlado por un mopesa que permitía estos movimientos, y es que su pelea estaba en otro lugar. Las nubes anunciaban tormenta mientras el trío de cabeza avanzaba con paso firme hacia Escañuela. A la salida de este pequeño pueblo, el director del Mutua Levante paró a Andrés Sánchez para que ayudase a Samuel Nicolás a contactar con la cabeza. Los dos efectivos del equipo valenciano y el ruso Samolenkov no tardaron en alcanzar a Quintanilla y a Molina, formando un grupo de 5 al frente de la prueba. Todos juntos pasaron por la meta volante situada en Torredonjimeno. Se cubría el kilómetro 70 y a pesar de que la colaboración de los integrantes del grupeto era buena, el cansancio comenzaba a hacer mella. Dos minutos y 10 segundos después, el pelotón pasaba por la localidad organizadora. Los chicos del Mopesa tuvieron que trabajar durísimo para abortar los intentos de sus adversarios para dinamitar la carrera. El que más problemas causó fue el protagonizado por 14 efectivos que lograron abrir un pequeño hueco. Poco después, fueron neutralizados. Por delante, el grupo de cabeza se había reducido a 4. Un pinchazo privó a Samolenkov de luchar hasta el final. En el sprint especial de Torre del Campo, Molina se llevó los puntos y se aseguró la victoria de etapa en este apartado. Con su objetivo parcial cumplido, el corredor levantó el pie y se dejó ir hasta la meta. El primer puerto de la jornada esperaba a los ciclistas que mandaban en la carrera. 2 Mutua Levante, Sánchez y Nicolás, y un Cajamar, Quintanilla. Entre ellos y el pelotón se había colado Javi Sánchez del Spiuk. A 1,5 venía el gran grupo, dispuesto a librar la batalla de la montaña. El Alto de las 7 Pilillas de segunda categoría estaba llamado a realizar la primera selección de la jornada, y no defraudó. Javi Sánchez pinchó y perdió su ventaja mientras los efectivos de la Andalucía y de la Cisa marcaban un ritmo demoledor en las primeras rampas. Eduard Prades se mantenía en las primeras posiciones del grupo, pero se había quedado sin escuderos. Era el momento de probar al líder, y Mike Terpstra, segundo en la general, lo hizo. El holandés saltó con fuerza en la parte más dura de la ascensión. Prades salió a su rueda, demostrando que llegaba entero al momento decisivo de la clásica. Su respuesta fue magnífica. Ajeno a la pelea por la general, Samuel Nicolás había descolgado a sus compañeros de fuga, pero no pudo aguantar el empuje de Adrián Alvarado. El ciclista chileno del Spiuk coronó en cabeza el Alto, seguido por Víctor Holgado y por Javier Sánchez.
Poco después, Eduard Prades tiraba de un Tepstra que no había podido sacarle de rueda, en el principal obstáculo montañoso de la carrera. La bajada era tan estrecha como peligrosa, pero nadie quería perder posiciones. En la transición hacia el último puerto, un grupo de 5 corredores encabezaba la prueba. Angulo, Ibarguren, Grijalva, Sánchez y Rivalkin peleaban contra el granizo, camino de la meta. También lo hacían Vicente García de Mateos y Óscar Hernández. Los dos representantes del GS Sport Valencia Terra y Mar engancharían con el grupo de cabeza al pasar Jaén. De hecho, García de Mateos fue el tercero en la última meta volante de la jornada, situada en la localidad jienense. A falta de 14 kilómetros, el grupo de cabeza era de 5, con Angulo de la Cisa, Ibarguren del Caja Rural, Joaquín Sánchez del Lizarte, Rivalkin de Locos Finis y el propio Vicente García de Mateos, del GS Sport Valencia Terra y Mar. Juntos afrontaron la ascensión al Alto de Río Gordillo, un puerto de tercera categoría, con poco desnivel y pocos kilómetros, pero matador a estas alturas de carrera. Su renta respecto al pelotón era de 45 segundos, por lo que tenían opciones de pelear por la victoria. Todos fueron bastante conservadores y se estudiaron durante la ascensión. Para entonces, el Mopesa ya había recompuesto filas y volvía a arropar a Eduard Prades antes de la última tachuela de la jornada. Se esperaban más ataques y el Acisa lo intentó por todos los medios. El holandés Tepstra probaba continuamente, pero cada vez que apretaba el paso se encontraba con un Prades imperial. El líder de la Copa de España constató que no será fácil arrebatarle el amarillo. De hecho, una vez coronado el alto y tras un rápido descenso, Prades se permitió el lujo de atacar en uno de los repechos finales que separaban a los ciclistas de la meta situada en Torredonjimeno. La disputa de la general redujo la ventaja de los escapados al frente de la carrera, pero no bastó para darles caza. Tras un demarraje fallido de Joaquín Sánchez por alcanzar la meta en solitario, la victoria parecía cosa de 5. El que más fuerzas tenía guardadas era Vicente García de Mateos, que no tuvo problemas para entrar en primer lugar a la meta situada en Torredonjimeno. El castellano manchego cruzó la línea de llegada con algunos metros de margen sobre Rivalkin, que fue segundo, e Ibarguren, que concluyó tercero. La clave de su triunfo estuvo en el ritmo marcado en los kilómetros finales. A partir de pasar el puerto, luego viene un terreno, como se dice, muy pestoso, y a partir de Jaén se hace muy dura la carrera. He arrancado antes con un compañero, me he acercado a los escapados y a partir de ahí, nada, a tope hasta aquí.
57 segundos después llegaba el grupo de los favoritos, con Prades sexto y Mike Terpstra séptimo. Un oasis de buen tiempo permitió a los aficionados arropar a los ciclistas en la entrega de premios. Manuel Molina, del Julimar, se llevó la clasificación de los sprints especiales, gracias a su participación en la primera fuga de la jornada. Por su parte, Antoni Barguren se llevó el premio de las metas volantes, además del tercer lugar en la clasificación de la etapa. El último premio individual recayó sobre el ciclista del Spiuk Adrián Alvarado, que se adjudicó el Gran Premio de la Montaña. La etapa, como hemos visto, fue a parar a manos de Vicente García de Mateos. El corredor del GS Sport Valencia Terra y Mar estuvo acompañado en el podium por el ruso Rivalkin y por Antoni Barguren. La etapa por equipos fue para el combativo Afisa. Gracias a este resultado, los navarros escalan hasta la tercera plaza de la general, por detrás del Caja Rural y del Andalucía. A los pupilos de Zabalegui únicamente se les resistió el asalto a la general individual, y es que Eduard Prades demostró tener piernas y condiciones para resistir prácticamente cualquier ataque. He visto que con Terpstra me estaba arrancando una y otra vez y al final he decidido yo también arrancarle, ver qué tal iba. Pero siempre me ha aguantado, yo le he aguantado a él y al final el grupito que nos hemos hecho allí de la selección propia de la velocidad que llevábamos, pues aquí en el final, en el sprint, he podido vencer el sprint y sacar algún puntito más. La próxima cita de la Copa de España Élite y Sub-23 será en el Memorial Rodríguez Inguanzo, en Cantabria.